iniciemos esta mañana con bendición. Así que vamos a abrazarnos, mujeres valientes, las que están allí conmigo, mujeres esforzadas, dedicadas, bendecidas. Así que vamos a darnos hoy un fuerte abrazo. No necesitamos a otra persona, primero vamos a recibir este abrazo, un abrazo fuerte de parte de Dios que nos dice, qué lindo, un nuevo día. Así que nos está abrazando, nos está consintiendo. Y luego vamos a darnos otro abrazo de parte de nosotras mismas, donde nos decimos, sí, acepto, soy valiosa, soy merecedora, soy una mujer bendecida por Dios. Qué hermoso iniciar esta mañana, juntas, juntos. Así que voy a presentarme, como decían los pastores, soy Marelvia Maya, soy magíster en terapia familiar y de pareja. Así que estoy muy feliz de compartir este espacio contigo hoy. Esta mañana me levanté y dije, tengo que estar muy bonita para mis hermanas. Así que me puse esta blusa, esta chaquetica y dije, no, así no es suficiente. Yo tengo que llevar mi cartera. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cartera? Si es una transmisión. Sí, yo alisté mi cartera. Así que aquí tengo mi cartera. Y dije, wow, una cartera. ¿Sabían ustedes que se sabe mucho de nosotras por la cartera? ¿Qué es lo que nosotras llevamos allí? Nosotras cargamos muchas cosas en la cartera. Por eso, nuestros esposos a veces tienen que llamarnos 2 y 3 veces porque mientras encontramos el celular allí en medio de tantas cosas que llevamos, nos toma tiempo. Así que les voy a mostrar algunas de las cosas que yo llevo en mi cartera. Llevo la billetera, muy importante, ¿verdad? Cremita para las manos. Algunos cosméticos. ¿Ustedes cargan cosméticos? Yo sé que sí. ¿Qué más tengo yo en mi cartera? Un splash. También tengo un esfero. Tengo muchas más cosas. Pero la verdad es que pocas veces nos damos cuenta que en nuestro equipaje, en nuestra cartera, en nuestra alma, llevamos también esto. Voy a sacarlo, acá lo tengo en mi cartera. Miren acá. ¿Y esto qué es? Una máscara. En nuestra cartera llevamos una máscara. Y no solamente una máscara, muchas máscaras que nos ayudan a mostrarnos como quisiéramos sentirnos. A veces esta máscara nos ayuda para estar al control. Nos ayuda para no estar tan tristes. Nos ayuda para mostrarnos como quisiéramos ser, pero realmente como no somos. Estas máscaras las necesitamos para sobrevivir, porque muchas de nosotras hemos sido heridas profundamente, y las máscaras nos ayudan a sobrevivir. Máscaras de inseguridad, que las tratamos de controlar con control. Nos volvemos muy controladoras cuando somos inseguras, de abuso, de soledad, de tristeza, y tenemos que usar máscaras para sobrevivir. Así que vamos a ir rápidamente y les doy la bienvenida a nuestra conversación de hoy, porque quiero que interactuemos. Aquí no puedo ver mucho, pero los pastores allí y Olguita y Angelita nos van a ayudar para que podamos conversar. Hoy vamos a hablar de cómo sanar el pasado para gozar el presente. Y vamos con nuestro primer versículo. Y dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, destruir y matar. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en abundancia. Es verdad, nuestra historia personal determina la vida actual que nosotros tenemos de una manera profunda y determinante. Es muy alto el precio que nosotros pagamos
cuando no nos damos cuenta de esta influencia tan grande. ¿Sabían ustedes que es en los primeros años de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, que Satanás pone allí la semilla del dolor, de la inseguridad, de la insatisfacción, del miedo, de la angustia? Es allí en los primeros años. Y a través de la vida solamente riega esa semilla o pone nuevas semillas, nuevos componentes. Y el Señor, en su misericordia y en el gran amor que siente hacia nosotras, nos ha dicho: es verdad, Satanás tiene estas intenciones. Yo quiero advertirlas y advertirlos para que ustedes estén atentos. Él va a venir a herirlos. Él va a venir a dañarlos. Él va a venir a robarles lo más preciado. Pero no se preocupen. Yo vengo para darles vida. ¿Vida en qué? En abundancia. Muy bien. El Señor no viene a darnos una vidita, no, una gran vida, una vida en abundancia. Pero se dan cuenta que hace primero nos dice: es probable que tengas dificultades. Es probable que hayas sentido que te han robado. Es probable que te hayan herido, que tu corazón esté sangrante y que nadie lo haya visto. Porque las máscaras nos permiten mostrarnos alegres, hermosas, sonrientes, pero el Señor es el único que conoce nuestro corazón. Y Él, desde esa sabiduría, dice: esa es la intención. Él te quiere robar tu vida, te quiere robar tu seguridad, te quiere robar tu felicidad, tu ministerio, tu familia, el ejemplo que debes dar. Pero no te preocupes, yo vengo a resolver eso. No tengas miedo, porque mi amor sobre ti y mi bendición sobre ti es abundante, es hasta que se derrame, alcance para ti y alcance para todos los que amamos. Pero para entender esto, vamos a esta imagen. ¿Ustedes recuerdan la película de Titanic? Seguramente que muchas de nosotras y de nosotros la vimos, ¿verdad? Y entonces está allí este barco inmenso que se suponía era indestructible. Era el más seguro. Yo me imagino las mujeres hermosas, muy arregladas para los eventos de cada día. Los hombres también muy dispuestos. Las familias estaban allí felices, aparentemente. Los niños jugaban, corrían de un lado al otro, iban a la piscina. ¿Qué pasó? De repente, quien iba al timón se dio cuenta que había un iceberg y vio la punta del iceberg. Y aunque trataron de redireccionar, no pudieron dimensionar la profundidad de este témpano de hielo. Y allí colapsaron, se chocaron y la demás historia nosotros la conocemos. Eso pasa con nuestra mente. Nosotros tenemos de manera consciente, ¿cuánto porcentaje? Un 10%, muy bien, un 10% de la información es consciente. La recordamos, está aquí, a flor de piel. Pero lo que está debajo es el 90%, que es la información inconsciente. Por eso a veces no podemos descifrar por qué tenemos ciertos comportamientos. Desde la parte consciente no lo entendemos. Pero tenemos que ir a toda esta estructura que sostiene lo que está arriba, alumbrando como una luz. He tenido personas que vienen a terapia porque tienen dificultades en su relación conyugal desde la parte consciente. Así que ellos vienen a buscar ayuda. Pero cuando empezamos todo el proceso de sanidad, de conciencia, nos adentramos a ese 90%, que ojalá pudiéramos llegar al 90%, nos adentramos solamente un poco y allí podemos darnos cuenta que eso
que nos preocupaba, que se veía como una luz, solamente era un síntoma de una estructura mucho más profunda, que en la medida que lo vamos trabajando, la estructura se va desescalando y los síntomas empiezan a bajar. Así que esto es muy importante. Satanás ha puesto la información en nuestro corazón, nos ha herido. ¿Sabían ustedes que el 90% de las personas hemos sido heridas? En algún momento de nuestra vida, nuestro corazón ha sido apuñaleado y ha quedado allí la información. Así que este es un tema que nos interesa a todos y a todas, porque la voluntad de Dios es que podamos tener vidas abundantes. Pero cuando nosotros no lo comprendemos, simplemente nos excusamos. Así es que yo soy mal geniada, pero pues a mí el que me quiere así. Es que lo que pasa es que yo me deprimo de vez en cuando, pero eso es natural porque mi mamá también se deprimía. Es que es normal que mi esposo se enoje de esta manera y a veces levante la voz y tire cosas. Yo debería portarme de otra manera para evitar estas circunstancias. Estas son mentiras que nos decimos para no enfrentar la realidad de esto que está más abajo de lo que podemos ver. Pero gracias a Dios hay mucha información en nuestro consciente. ¿Qué nos propone el Señor en esta mañana? Lo que Satanás dijo para nuestra vida, pensando que iba a ser un fracaso, el Señor dice: yo voy a transformar todo esto y lo voy a volver bendición. El dolor que tú has sufrido, el dolor que yo he sufrido, que hemos sufrido todos en diferentes aspectos de nuestra vida, si nosotros le damos la oportunidad al Señor y somos conscientes de eso, Él va a transformarlo en bendición, en oportunidad. Y nuestras heridas que estaban sangrantes van a ser sanadas. Y esa cicatriz va a ser recordada con amor. ¿Sabían ustedes que el Señor ama nuestras heridas? El Señor las cuida. El Señor promete sanarlas. Así que esto es muy, muy importante. Así que tenemos que trabajar con la información consciente y con la información inconsciente. Si te criticaron, si te lastimaron, si abrieron una herida, una vez que puedas sanar, ella va a cerrar y hará una cicatriz tan poderosa, tan hermosa, que podrás seguir cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de volver a escribir nuestra historia. No estamos predestinadas a vivir como creemos que es la forma, que no podemos acceder a algo diferente. Nosotras podemos volver a escribir nuestra historia, escribirla conforme a la voluntad de Dios, sanar estas heridas y volver a escribir. ¿Qué significa volver a escribir? Volver a escribir significa hacer consciente todo este dolor que tengo en mi corazón, todas estas heridas que nos lastimaron. Tal vez hemos sido heridas por la traición, hemos sido heridas por el abandono, por el rechazo. He tenido muchas pacientes heridas por violencia emocional, violencia física, violencia sexual. Hemos sido heridas y heridos aún desde el vientre de nuestra madre. Mucha información llega a nosotros y allí muchos vínculos se separan desde antes de que siquiera viéramos este mundo. Pero hay buenas noticias. Todas estas heridas pueden cerrar, pueden cicatrizar
y pueden volverse una energía maravillosa para cumplir los propósitos de Dios. Elena de White dice que mucho de lo que nosotros tenemos que pasar en este mundo, de experiencias dolorosas, tienen un sentido más para otras personas en bendición. Lo que pasamos, entendemos, aceptamos y superamos se transforma en bendición para otras personas. Dios tiene un propósito con ese dolor de tu alma. Dios tiene un propósito para que puedas levantarte en sanidad, puedas levantarte en bendición y puedas conectar con otras personas que también están sufriendo y puedas volverte ese agente transformador que Dios quiere que seamos nosotras sus hijas. Volver a escribir nuestra historia. Heridas transgeneracionales. La Biblia habla de cómo estas heridas van de generación en generación. Cuando estoy atendiendo a mis pacientes y empezamos a hacer el genograma, la historia de la vida, este árbol hermoso, empezamos a darnos cuenta, ¡wow! A la abuelita le sucedió esto. Ay, pero a la tía también. Ay, pero a mi madre también. Y ahora cuando me doy cuenta, probablemente a mí también. Hay mucha información que vamos transmitiendo de generación en generación. El abuso emocional se transmite, lo aprendemos, lo heredamos y luego lo seguimos transmitiendo. Esta información es poderosísima. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros padres tenemos los modelos de donde aprendemos cómo vivir, donde aprendemos cómo resolver, donde aprendemos cómo amar. Pero si esta información ha sido trastocada, la aprendemos también de la misma manera. Si ha sido disfuncional, la traemos para nuestra vida con la ilusión de que no lo vamos a hacer igual. No lo vamos a hacer igual, pero en realidad tomamos mucho, unos porcentajes muy altos de esta información. Heridas mentales, aún heridas físicas en el abuso de la violencia, heridas en el alma, abuso emocional, rechazo, inseguridad. Si te criticaron, si te lastimaron, no te preocupes. El Señor hoy viene a sanar tu vida. Hoy viene a hacer visible lo invisible. Y no tengas miedo. No podemos permitir que Satanás nos abrace con estas cadenas de dolor. Necesitamos cortar estas cadenas y entregar a las próximas generaciones una nueva información. Estas heridas no solamente enferman nuestra alma y la hieren profundamente, sino que también enferman nuestro cuerpo. Lo que calla nuestro corazón, esas heridas que las calla nuestro corazón, las grita fuertemente nuestro cuerpo. Esto lo dice Elena de White. Muchas enfermedades, léanlo conmigo por favor, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Ahora tiene sentido cómo nuestras heridas resuenan en nuestro cuerpo, cómo están ligadas profundamente a los dolores que experimentamos. Estos silencios del alma se expresan en artritis, en fibromialgia, en colon irritable, en gastritis, en dolores de cabeza y aún en cáncer. Aquí dice, y hasta la muerte. Muchos de estos dolores del alma
no nos dejan avanzar, nos detienen y nos quitan las fuerzas vitales, menoscaban nuestra salud. Así que es importante revisar si este dolor que tengo tan fuerte por tanto tiempo está hablándome de algo que tengo que resolver. Está hablando de una experiencia que debo traer a la realidad y debo atender, debo escuchar y debo sanar para que mi cuerpo también sane. No es verdad que el tiempo todo lo cura. No es verdad. Eso nos decían nuestras madres y nuestras abuelitas. Tranquila, mi amor, el tiempo todo lo cura. No es verdad. Nosotras tenemos la oportunidad y la responsabilidad de evaluarlo, escucharlo, aceptarlo, sanarlo y dejarlo ir. Lo que te hiere el alma no tiene que estar más allí. Nos hace daño a nosotras, no dañamos a la otra persona. Si ya sufrimos una vez por esto, ¿por qué tenemos que perpetuar el sufrimiento cada día? Probablemente no está en tu consciente, está en tu inconsciente. Pero el Espíritu Santo trae al consciente todas estas experiencias que necesitamos resolver para que pueda volver la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual. Por eso el Señor dice que no podemos vivir más con los criterios de este tiempo presente. Al contrario, debemos cambiar nuestra manera ¿de qué? De pensar. Para que podamos conocer la voluntad de ¿quién? De Dios, buena, agradable, perfecta. Me encanta este versículo, porque cuando hemos sido heridos en el alma, nuestros pensamientos cambian. Tenemos constantemente pensamientos de dolor, de baja autoestima, de angustia, de miedo. Y estos pensamientos construyen nuevos caminos neuronales. Por eso resultamos en victimización. Todo lo malo me pasa a mí, es que si supieras lo que me hicieron, y no logramos avanzar, porque el dolor atrae más dolor. Así que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Pensamientos, vitamina necesitamos cada día. Pensamientos que nos eleven, que nos animen. Pero ¿cómo vamos a traer estos pensamientos si nuestro corazón está tan herido? No van a venir, a menos que nosotros tomemos conciencia y control. Hermoso pensar que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y se cumpla en mi vida, que pueda ser agradable a sus ojos. Y si es agradable, va a llenarnos de felicidad, va a llenarnos de bienestar. ¿Qué pasa cuando una madre ha sido herida en su corazón? Hiere inevitablemente el corazón de los que más ama. Es imposible entregar lo que no tenemos. Así que todo esto es luz para que nosotras podamos avanzar. Podamos entender que los modelos familiares que se nos entregaron los podemos volver a escribir, ya que estos modelos influyen en nuestras relaciones presentes de una manera casi invisible. Así que podemos tomar de nuestra información transgeneracional todo lo bueno. Y cuando yo miro mi historia y digo, wow, yo quiero tomar esto de mis padres, fue tan hermoso, fue tan ennoblecedor, me hacía sentir tan amada, tan valorada, que yo quiero retomar esto para mis hijos. Así que yo lo anclo en mi historia. Pero también cuando yo reviso y tamizo,
Como dice la palabra de Dios, dice, escojan todo lo puro, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo que los hace sentir valiosos como mis hijos. Escojan esto. Y yo veo mi historia y empiezo a tamizarla. Y digo, wow, gracias papá, gracias mamá, por esto que me diste. Sé que me lo diste con la mejor intención. Sin embargo, desde la madurez, desde la adultez, yo me doy cuenta que esto no le va a sumar a mi historia. Así que te lo agradezco, no te juzgo, pero lo dejo ir. Y ahora reescribo lo que realmente va a hacer crecer a mi familia. Tendré que sanar esto con mis padres. Mañana vamos a hablar de esto. Las heridas están en nuestra vida, por la relación con nuestros padres. Los vínculos con los padres son los vínculos más frágiles, pero son los más importantes. Así que necesitamos aprender a sanarlos. Sin embargo, hoy quiero hablarles de esta información que llega transgeneracionalmente. Debemos mirarla, estudiarla conscientemente y decir, a ver, mi padre seguramente he tenido pacientes con padres muy violentos. Mi padre me violentaba, no controlaba su ira y esto hirió profundamente mi corazón. Mientras yo no sane esta herida, yo voy a seguir violentando. Puede ser que yo repita este castigo físico doloroso, exagerado. O puede ser que yo no toque a mis hijos y diga, no, a mí me violentaron, pero yo a mis hijos ni con el pétalo de una rosa. Y me vuelva una madre insegura, una madre permisiva, una madre desconectada de sus hijos por miedo a herirlos. Así que para poder ocupar el lugar que Dios nos dio, necesitamos sanar inevitablemente. Cuando yo sano esta herida, entonces puedo ubicarme jerárquicamente en el lugar que me corresponde, en el lugar de madre, en el lugar de padre, y desde allí amar a mis hijos, disciplinar a mis hijos, acompañar a mis hijos, sin miedos, sin ataduras, en libertad y en cumplimiento de la voluntad de Dios. Escribir nuevamente nuestra historia, ese es el desafío. Podemos escribir y vivir la vida abundante que el Señor promete para nosotros, pero no es negando la realidad. No es diciendo, aquí no pasa nada. La verdad fueron cosas que yo ya las tengo superadas. No, tenemos que abrir nuestros ojos, mirar el pasado con tranquilidad, con seguridad de que el Señor está dispuesto a sanarlo. El Señor está dispuesto a sanarlo. Necesitamos mirar hacia allá con tranquilidad, revisar nuestras heridas, mirar que muchas de ellas van a ser cicatrizadas, porque si no lo hacemos, esto va a afectar, 1, nuestra relación espiritual, 2, nuestra relación familiar, nuestro vínculo conyugal, nuestro vínculo parental, y esto va a afectar nuestra experiencia espiritual. Así que necesitamos avanzar. Quería contarles la experiencia de una paciente mía que me autorizó a compartirla. La conocí hace muchos años y ella llegó a mí con su corazón muy herido. No entendía por qué no podía amar a sus hijas. 3 hermosas hijas. Cada vez que ella las veía pasar pensaba, mis hijas son hermosas, están creciendo tan lindas, me siento orgullosa. Pero cuando las hijas venían hacia ella, algo sucedía en su interior y no podía evitar criticarlas, señalarlas, menospreciarlas y herirlas profundamente. Cuando llegó a terapia, cuando se dio cuenta que su hijita menor estaba consumiendo marihuana.
Así que esto prendió todas las alarmas. Empezamos nuestras sesiones una a una, entendiendo la historia, entendiendo de dónde venía, cuáles eran sus padres, sus costumbres, sus historias, para llegar a entender que había sido una mujer muy herida por sus padres. Su madre la había abandonado con sus hermanos y su padre, en la angustia por protegerlos, vino a la ciudad, alquiló una habitación, los dejó allí viviendo mientras él iba y trabajaba en el campo. Cada que podía venía y les traía lo que él podía. Así que desde esta experiencia sufrieron muchísimo, sufrieron abandono físico, sufrieron abandono emocional, estuvieron muy expuestos. Y esta gran herida significó ser abandonada una y otra vez. Muchísimo dolor en el alma, muchísimos cortes allí sangrantes, hemorragias emocionales. Pero cuando ella pudo darse cuenta de lo que esto había significado en su corazón, cuánto dolor tenía allí reprimido, cuántas heridas, aunque habían pasado muchos años y ella ya no era esta mujer allí indefensa, esta niña indefensa, asustada, ya era una mujer adulta, exitosa, con unos negocios muy grandes de distribución de ropa en San Andresito. Tenía dinero, estaba bien, pero su corazón seguía atado por el dolor. ¿Cómo abrazar a sus hijos? ¿Cómo hablarles con bondad cuando solamente podía recriminarlas? Entendiendo que estaba muy herida, que había sido herida por su madre, por su padre, por las personas que habían llegado a su vida en la niñez, por los hombres que habían llegado en la juventud, por diferentes experiencias de su vida. Cuando empezó a hacerlo consciente y no tuvo miedo de entender lo que estaba allí en su alma, entonces pudo empezar a aceptar que sí me dolió, a llorar. Nunca se había permitido llorar por lo que le había sucedido. En terapia por primera vez pudo abrir su corazón y permitir que salieran las lágrimas y empezaran a limpiar su alma, su verdad. Estas lágrimas hablaban de toda esa experiencia. Ya no tuvo miedo de decir, sí, a mí me dolió, sí estoy llena de rencor, sí estoy llena de angustia, sí estoy llena de vergüenza. ¿Y ahora qué hago? Tengo que asumirlo, tengo que trabajarlo, tengo que aceptarlo, tengo que perdonar y tengo que dejar ir. Lo que no me suma, tengo que dejarlo ir. Poco a poco fue evolucionando y fue tan emocionante cuando me contó, semanas después, que había podido por primera vez levantar los brazos y abrazar a su hijita menor. Y después de este abrazo profundo, sincero, de sanidad, pudo conectar la verdad de su alma y hablar a su hija palabras de bendición, palabras de bondad. Me decía ella, ha sido el momento más hermoso de mi vida, más valioso. Historia larga para hacerla corta. Su hija cada vez se sentía más feliz cerca a su madre, igual que sus otras hermanas. La sanidad empezó a venir a su corazón y como consecuencia al corazón de sus hijas. La adicción a la marihuana empezó a bajar. Ya no necesitaba, había recuperado a su madre. Ahora podían estar juntas, ahora podían amarse, podían sanarse. Cada vez que yo hago un movimiento de sanidad bajo la voluntad de Dios, no solamente sano yo, sino que sano mi historia, sano a mis hijos, sano a mi esposo, sano mis relaciones.
Así que si estás preocupada en tu sanidad y en la sanidad de los que amas, entiende, todo empieza en mí y termina en mí. Por eso la palabra de Dios dice, no anden en oscuridad, no tengan miedo de mirar su vida, de escudriñarla, de resolverla y de dejarlo ir. Y conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad nos hará libres. No nos hace libres el que alguien nos ame más o nos ame menos. Nos hace libres. Oh, aquí tengo una alarma. Nos hace libres es el permitir que el Señor sane nuestras heridas. Es ir una vez, confrontar nuestra verdad desde nuestro corazón y entregársela al Señor para que Él obre en sanidad. No negar, aceptar que todos hemos sido heridos a través de nuestra vida, pero eso no define quiénes somos. El Señor puede vendar, sanar y curar nuestras heridas. Y lo dice en Salmo 147, 3. Él sabía que íbamos a ser heridos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Si tú sientes, si has conectado hoy, esto ha resonado en tu alma y ha traído algunas experiencias dolorosas, no tienen que ser de tu infancia, pueden ser de ayer, de hace un mes, de hace 6 meses, de tu infancia, de tu juventud. Ten la seguridad de que el Señor va a sanar tu corazón quebrantado, porque su corazón también es quebrantado. Cuando ve nuestro dolor, Él sana nuestras heridas, Él les pone benditas, Él está allí entendiendo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, pero que a través de su sanidad podemos vivir en bendición. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a iniciar este proceso autorizándonos. ¿Sabían ustedes que nuestra información está allí guardada, escondida? Así que necesitamos autorizarnos para que podamos atender esta información. Aquí hay un poder de salud mental, porque toda esta semana vamos a trabajar, mañana vamos a trabajar los vínculos de los padres, las relaciones tóxicas, así que necesitamos autorizarnos, porque no podemos estar más en negación, tenemos que ir con la verdad. Así que cada una de ustedes y cada uno de ustedes va a hacer en su casa este poder para mañana. Dice, yo, Marelvia Maya, identificada con la cédula de ciudadanía tal de la ciudad de, me autorizo a recordar todas las experiencias conscientes e inconscientes que causaron un impacto, una herida en el alma. ¿Con qué propósito? Esto ustedes lo van a construir. ¿Con qué propósito? Es que yo necesito sentirme más segura. Yo necesito hablar con más bondad a mis hijos. Yo necesito sentir el perdón, la paz de Dios. Yo necesito descubrir la mejor versión de esta mujer maravillosa que soy yo. ¿Qué es lo que nos motiva a avanzar en sanidad emocional? Y luego lo firmamos, nuestra firma, nuestro nombre y nuestra cédula. ¿Cuántas están dispuestas a traer esta tarea para mañana? No vamos a traer las experiencias específicamente, sino que nos vamos a autorizar para que el Espíritu Santo pueda traer lo que es importante y necesitemos sanar, especialmente con los vínculos con nuestros padres. Mañana vamos a hablar de esto, sanando a esa niña que se quedó allí herida, sanando nuestra niña interior. Así que estoy muy feliz de haber pasado este tiempo con ustedes
Espero que con la ayuda de Dios tengamos un poco más de conciencia y si algo de esto ha resonado en nuestro corazón, tengamos la felicidad, la tranquilidad que el Señor viene a sanar